Mañana, amigos, gracias por estar con nosotros. Tengo el gusto de recibir a Eduardo Vega. Él se estrena como director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Suena muy bien que la academia ingrese en estos terrenos, pero Eduardo, por supuesto, pues es ex defensor del pueblo y más recientemente lo tuvimos como presidente de la Comisión de Integridad Presidencial, lo que se conoció como la Comisión de Integridad Presidencial, recordemos, surgida pues luego del caso del asesor Carlos Moreno, que produjo un centenar de recomendaciones con respecto a temas anticorrupción, que es con lo que me gustaría empezar. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto verlo otra vez, un gusto además que se esté ubicando ya en la academia, pero siempre pues en el tema que le compete. Primero, sí, antes de contarnos sobre sus nuevas labores, ¿en qué terminaron las recomendaciones de la Comisión de Integridad Presidencial? Hoy más que nunca probablemente no sea necesario aplicarlas, por supuesto pues haciendo pues un trabajo de discriminación, de selección, ¿no? De ver qué es lo probable y lo fundamental. Tuvimos una primera reacción con el tema de la presentación del tema de interés, la declaración jurada de interés. De la declaración jurada de interés, el presidente lo hizo, varios otros, pero esto sigue siendo, yo entiendo, algo voluntario, fue un gesto, ¿no? Un gesto político en ese momento. ¿Cuáles son las prioridades? Si es que tenemos que enlazar las conclusiones de la comisión con lo que nos está pasando ahora. De acuerdo, buenos días, Enrique, muchas gracias por esta oportunidad. Como bien has dicho, serán 100 recomendaciones, pero claramente se podían agrupar en algunos temas grandes. Primero, la máxima transparencia como un eslogan y como un principio fundamental en la administración pública. Segundo, la reforma del sistema de contrataciones. Tercero, el fortalecimiento del sistema de justicia. Cuarto, la reforma del sistema político. Y quinto, un sistema de seguimiento a estas recomendaciones. ¿Qué es lo que se ha avanzado? La ministra de Justicia, con que estuvimos una permanente coordinación, el propio Premier, hicieron una evaluación de cuánto de estas 100 recomendaciones se habían implementado y ellos hablaban de cerca de un 40%. Entonces, quiere decir que todavía hay un 60% que está pendiente de implementar. Pero se han implementado un 40%. Yo diría que lo fuerte ha estado en el sistema de contrataciones. Ahí han habido avances importantes. Hicimos un balance preliminar, la norma para la sanción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la pena de muerte para los funcionarios que cometen delitos de corrupción y que no pueden volver a la corrupción, la ley que protege a los denunciantes. O sea, todas estas son normas que finalmente estaban dentro de las propuestas que había presentado la Comisión de Integridad y que también hace poco presentó este estudio de integridad de la OCDE, que de alguna manera coinciden en lo sustantivo. Entonces yo diría que se está armando un paquete normativo interesante. El Congreso ha aprobado la imprescriptibilidad, creo que es otra norma importante. Lo que se trata ahora de que estas normas vayan a implementarse de manera adecuada. ¿Ya? Creo que ahí hay un avance. Ahora, ¿qué es lo que está quedando pendiente como un tema grueso, importante? Yo diría el tema del financiamiento de las organizaciones políticas y de las campañas electorales para evitar que dineros ilícitos ingresen en la campaña. Queda claro que después de todo lo que hemos visto, si no se acomete la reforma del sistema electoral, pues simplemente no hemos avanzado. Yo le estoy preguntando a todos los invitados que vienen del Congreso cómo va esto, particularmente a los de Fuerza Popular, y me dicen que ya va, pero evidentemente estas son propuestas que ya están puestas sobre la mesa. Sí. Hemos tenido incluso al nuevo jefe de la OMP, ¿no? Que él dice que podría tener herramientas ya de por sí para controlar flujos sin tener que pasar por legislación. En línea, dice. ¿No? En línea, ¿no? Y por el lado del software, que es su especialidad, pero evidentemente el caso de Ollantumala, pues, ¿no? Claro. Y en alguna medida el caso de Alejandro Toledo tiene que ver con que las campañas se han convertido en negocios. Sí. Y no pasa nada si te meten 3 millones, 5 millones, 6 millones o 7 millones de dólares, sí, porque las sanciones son administrativas y no te pueden cobrar ni siquiera las multas, ¿no? 4 reformas fundamentales en financiamiento. 1, que no sean anónimas. Por supuesto. 2, que se bancaricen, que pasen por el sistema financiero. 3, ponerle un tope, ¿no? Y 4, las actividades o lo que se recauda por actividades de proselitismo, también ponerle un tope, porque esas no han tenido tope y efectivamente uno puede recaudar una cantidad de dinero muy importante. Además, para que lo que se recaude en campaña venga de donde venga. Ojo, en el caso de Humala, cuando hablamos de 3 millones de dólares, lo recuerdo, lo vuelvo a recordar y lo seguiré recordando. Cuando hablamos de 3 millones de dólares son 10 millones de soles. Es la mitad de lo que el señor declaró en su campaña, la mitad. Y por supuesto, nada reconocido. ¿Y cómo hacer para empezar, la plata de campaña no termine en las casitas
o en las hipotecas de los candidatos, ¿no? O sea, que es corrupción pura y dura. ¿Y cómo hacer que cuando se descubre, porque creo que el nuevo jefe de la OMP puede hacer un buen trabajo, puede descubrir, pero no va a tener la herramienta para sancionar eso? Exacto. La única herramienta que tendría es poner una multa, que muchos de los grupos políticos pagan la multa. Pero yo creo, y es una de las recomendaciones que se hizo, se tiene que también poner sanciones que puedan inhabilitar a la organización política para participar en las elecciones. Bueno, yo diría que ese es el resumen. Hay que acometer fuertemente la reforma del sistema político y del financiamiento. Ahí están las propuestas. Existe la comisión que ha estado evaluando esto a cargo de la congresista Donaire. Creo que han hecho un importante trabajo. Y en el caso de la implementación de las recomendaciones para que el Perú pueda estar en mejores condiciones de ingresar a la OCDE, está la congresista Úrsula Letona. Yo creo y quisiera invocarlas a ellas para que efectivamente hagamos un esfuerzo grande en esta legislatura, en este año, para tener la reforma electoral que nos permita entrar al proceso de elecciones regionales y municipales con una mejor claridad en cuanto al marco normativo. Que nos demuestren los partidos, en resumen, Eduardo, que esta viada que han tenido para aprobar el tema de la imprescriptibilidad por delitos de corrupción se extienda a lo que es el fundamento central, el funcionamiento de los partidos en sí, el financiamiento, ¿no? Si ellos no nos demuestran que esa prontitud, ¿no?, esa disposición para aprobar esa reforma no se reproduce para lo que es el manejo de las platas, los dineros en sus propios partidos, bueno, vamos a quedar con un mal sabor de boca. Para ir redondeando, yo quería preguntarle sobre dos temas de coyuntura. Ayer Fuerza Popular dijo, no, bueno, entre idas y venidas, porque Kenji Fujimori fue realmente enfático en decir que se debía investigar los abusos del sodalicio en el Congreso. Fuerza Popular parecía retroceder sobre sus pasos y al final han terminado en lo mismo, en decir, no, esto no le corresponde al Congreso, y entre otras de las razones que han señalado, no le corresponde al Congreso porque la Defensoría ya tiene investigaciones en marcha. ¿Esto iba a ser contraproducente? ¿Iban a pisarse las colas en este caso? Porque a mí me llama la atención, porque muchas veces cuando se le dice al Congreso, señor, este tema ya está judicializado, ¿no?, ustedes deberían de repente abstenerse para no politizar o entorpecer, el Congreso dice, no, mis fueros son estos. ¿Hay un doble estándar aquí o ellos están haciendo o siendo objetivos, sí hacen bien en dejar que las otras instancias vean el caso del sodalicio? Mira, como criterio general, creo que son distintas las naturalezas de las investigaciones, tanto del Congreso como la del Defensor del Pueblo o como la propia justicia, ¿no? En el caso del Defensor, que es lo que más yo conozco y lo acabo de escuchar al Defensor Gutiérrez, ellos ya venían desarrollando una investigación, pero el foco de la labor defensorial se centra en ver cuál ha sido la naturaleza de la investigación fiscal. Y él ha señalado que encuentra que todavía hay una falta de motivación de por qué se archivó esta investigación y está pidiendo, como corresponde, que se reabra la investigación y que se pueda continuar con esta tarea. Esa es la labor de la Defensoría, mirar qué está haciendo la justicia, no interferir. Nunca lo hemos hecho. Cuando se trata de un delito, la Defensoría traslada la propia investigación que pueda desarrollar al Ministerio Público para que ésta continúe, tenga más elementos, más herramientas para su propia investigación. Entonces yo creo que ahora, las investigaciones del Congreso tienen una naturaleza distinta. A mí lo que me parece como reflexión general, que lo del sodalicio es un escándalo gravísimo y es imposible que el Perú pueda pensar que esto vaya a quedar impune. Entonces tenemos que afinar toda la estructura del Estado para que efectivamente estos casos sean sancionados severamente. Cualquier elemento que coadyuve a esa línea, a la de evitar la impunidad, debería activarse. Por supuesto. Y si el Congreso se suma a ello, no sobraría, ¿verdad? No, yo creo que no, y estaría utilizando este carácter que tiene para investigar todos aquellos hechos que tengan un interés público importante, ¿no? Y con eso contribuir a las investigaciones que se puedan desarrollar en la Fiscalía, que es el ámbito natural donde debería estar esta investigación y donde deberían sancionarse estos hechos. Si la Fiscalía se ha quedado en esta materia, la Fiscalía también a su modo de ver se ha quedado en la investigación de Odebrecht, se lo pregunto porque la Procuraduría ha disparado a granel y ha disparado contra el presidente en ejercicio, el expresidente Alan García y el vicepresidente en funciones, Martín Vizcarra, ¿no? Y hay quienes han considerado esto un exceso, como Mercedes Arauz, de decir, oiga, si usted va a ir contra el presidente en ejercicio, hágalo bien. ¿Cuál es su opinión? Allí sí la Procuraduría está en lo correcto a la hora de zamaquear un poco pues a la Fiscalía, o en este caso había que dejar que la Fiscalía todavía continúe con su labor. Ojo, en el caso Odebrecht creo que la Fiscalía
está actuando de manera correcta. Algunos han cuestionado algunas demoras, algunos retrasos, pero creo que a la luz de lo que estamos viendo, Enrique, la Fiscalía está haciendo un trabajo muy mesurado, está tomándose el tiempo prudente, pero a la vez está siendo muy sólida en sus demandas y en sus pedidos a la justicia. A veces los titulares no juegan bien con la solidez de las acusaciones jurídicas. A veces el apuro traiciona. En el caso de Odebrecht, la Fiscalía está avanzando a paso seguro, lo hemos escuchado al fiscal de la Nación y creo que ahí se están dando pasos muy importantes en la investigación. Creo que, lo escuchamos esta semana al fiscal adjunto brasileño, decir que en junio se conocerán ya estas delaciones, de los 77 funcionarios de Odebrecht y de las otras empresas, y se podrá conocer ya en detalle sus declaraciones. Entonces también hay una tercera etapa que habrá que esperar, pero creo que todo eso va avanzando correctamente. Sobre las procuradurías, yo creo que está clarísimo 3 ideas centrales. La primera, ellos deben actuar con absoluta independencia y autonomía. Eso no debe estar en cuestión. En segundo, esa autonomía tiene un correlato en la responsabilidad con la que manejan sus investigaciones y sus denuncias, que tienen que ser muy pulcras, muy sustentadas, y ahí es donde está viniendo todo este cuestionamiento actual. Creo que hay que cuidar un poco más la forma en que se sustentan. Creo que estas declaraciones del actual jefe de la UIF, el señor Espinosa, no ayudan a sustentar estas declaraciones. Le ha dicho que de ninguna manera él ha encontrado operaciones sospechosas en el caso del presidente de la República. Rápidamente, porque nos tenemos que ir ya con un enlace en vivo, quería pedirle, Eduardo, este nuevo Instituto de Ética y Desarrollo, en el caso de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿cómo va a aportar al debate nacional en esta característica? En general, materia, ¿no? Lo que hemos evaluado es que la Universidad Peruana tiene que tener una labor mucho más activa en el actual debate y en la actual situación que vive el Perú de corrupción. No nos podemos perder en las minucias, tenemos que ir a hablar cuáles son las causas de la corrupción y combatir esas causas. Creo que la universidad me está dando esta oportunidad de poder dirigir este instituto y a partir de ahí marcar líneas de trabajo en investigación, en formación y en incidencia. La universidad tiene que decir su palabra, vamos a establecer alianzas con sociedad civil, con el Estado y con las empresas para tratar de encontrar las mejores soluciones, a aportar que la corrupción se reduzca en el país, ¿no? Estamos hastiados. Somos más los peruanos que queremos un país libre de corrupción, ¿no? ¿Cómo le ha parecido el desarrollo de la labor del actual defensor? Tuvo un principio un poco accidentado, hubo choques con los trabajadores, hubo controversias en torno a cuál debía ser la verdadera función de la defensoría. Estaban diciendo que Walter Gutiérrez estaba entrando a convertirse pues en un Indecopi y descuidando otras de las labores. Me imagino que usted, siendo elegante, por supuesto, con quien prosigue su labor, ha estado siguiendo con mucha atención cómo está la Defensoría. Enrique, yo creo que es muy prematuro hacer una evaluación. Yo lo que he dicho al inicio y lo vuelvo a reiterar hoy día en las pantallas, se lo he dicho al propio defensor Gutiérrez, mis mejores deseos, que la Defensoría siga continuando con esa labor que ha venido desarrollando a lo largo de 20 años y que él pueda efectivamente marcar también una nueva etapa con nuevos estándares, mejorando la calidad de la atención. En fin, siempre es un reto eso. Creo que en este momento lo que me toca a mí es alentar esa labor y todavía decir que es un poco prematuro para hacer una evaluación definitiva de su gestión. Nos dará su opinión entonces cuando ya se pueda hacer esa evaluación, nos imaginamos. Eduardo Vega, nuevo director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por acompañarnos esta mañana. Eduardo, a las 8:00.